A veces nos sorprendemos reaccionando de formas en la que no nos reconocemos del todo. Tal vez en una discusión acalorada, quizá en las redes sociales, o tomando una decisión fría en el trabajo, simplemente porque así son las reglas. Y al final del día, quizá nos preguntamos, ¿en qué momento me convertí en esto? Hoy quiero que hablemos de cómo los entornos en los que vivimos tienen el poder de moldear nuestra ética casi sin darnos cuenta. Para entenderlo mejor, vamos a bajar a un sótano en 1971, a un lugar donde se montó una prisión falsa que se salió de control y que nos dejó una lección que hoy, en plena era digital, es más relevante que nunca. Soy Gisela Castañeda y esto es Proyecto G. Datos reales para entender el caos en el que vivimos. Todo ocurre en el Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford. Allí, un profesor llamado Philip Zimbardo decidió montar un experimento para entender por qué las prisiones son lugares tan violentos. Seleccionó a 24 jóvenes estudiantes universitarios emocionalmente estables y con el azar de una moneda los dividió en dos grupos, a los guardias y a los prisioneros. El lugar fue diseñado para que los participantes olvidaran quiénes eran fuera de las paredes. A los prisioneros se les detuvo en sus casas, se les quitó el nombre y se les asignó un número. Pero el momento más perturbador fue el que recibieron los guardias. A ellos se les asignaron lentes de espejo. Al ocultar sus ojos tras ese reflejo, el guardia dejaba de ser un estudiante para convertirse en un símbolo de autoridad sin rostro. Ese anonimato le daba una libertad peligrosa. Si el otro no puede ver mi humanidad en mi mirada, me siento con el permiso de actuar sin empatía. El prisionero, por su parte, al intentar buscar una conexión en su captor, solo encontraba su propio reflejo en esos anteojos. Se rompió el puente que nos une como humanos, el contacto visual, que es donde reconocemos al otro. Todo eso quedó anulado. Lo que debía durar 2 semanas terminó en solo 6 días. La barrera entre la persona real y el rol que estaban jugando se borró tan rápido que el experimento tuvo que ser cancelado antes de que la tragedia fuera irreversible. Durante décadas nos contaron que esto demostraba que somos malos por naturaleza, pero los datos recientes nos dicen algo distinto. Investigaciones posteriores revelan que los guardias no actuaron por un instinto cruel que brotó de la nada. Hubo una inducción. Se les sugirió que para que el estudio funcionara, debían mostrarse implacables. Esto nos da nuestro punto de partida real. El ser humano tiende a ceder su juicio personal cuando siente que tiene el permiso de una autoridad o de un sistema para actuar de cierta forma. No es maldad espontánea, es la aceptación de un guión para cumplir con una expectativa externa. Si observamos nuestro entorno hoy, nos daremos cuenta de que esos lentes de espejos de 1971 simplemente han evolucionado y se han vuelto invisibles. Los llevamos puestos en el bolsillo, en la oficina y hasta en la mesa de nuestra propia casa. Pensemos en el anonimato de las pantallas. Hoy, las redes sociales son nuestro gran sótano de Stanford. La pantalla actúa exactamente como esos anteojos. Nos permite observar y juzgar al otro sin tener que sostenerle la mirada. Al no haber contacto visual, el sistema nos da permiso moral para deshumanizar. Dejamos de ver a una persona y empezamos a ver un perfil, una opinión contraria o un enemigo. El algoritmo, en este caso, actúa como el alcaide que nos premia con likes por mantener la hostilidad. Pero esto también ocurre en nuestras estructuras de éxito. A veces en el trabajo nos ponemos nuestro uniforme del profesional implacable. Silenciamos nuestra intuición o nuestra empatía porque los objetivos del trimestre exigen ser fríos. Nos convencemos de que no somos nosotros quienes estamos siendo injustos, sino que es el cargo
que lo requiere. Delegamos nuestra moral a un organigrama, igual que aquellos estudiantes delegaron su juicio a las reglas de la prisión, incluso en la familia y los vínculos. A veces nos encerramos en roles rígidos. Nos ponemos en el uniforme del hijo que siempre tiene la razón o del padre que no puede mostrar debilidad. Cuando actuamos desde el rol y no desde la persona, dejamos de mirar a los ojos a quienes amamos. Empezamos a tratarlos como etiquetas: el desordenado, la difícil, el ausente. Al igual que en Stanford, cuando reducimos a alguien a una etiqueta, le estamos quitando su humanidad y lo estamos encerrando en una celda mental. El experimento de Stanford no terminó por una decisión técnica del psicólogo Zimbardo. Terminó porque una persona externa, la psicóloga Christina Maslach, entró al sótano y se horrorizó con todo lo que vio allí. Ella no estaba atrapada en el juego. Y al ver lo que pasaba, confrontó a Zimbardo con una verdad simple. Estos no son prisioneros, son seres humanos. Y tú eres responsable de esto. Zimbardo, que se había convertido en el alcaide de su propia fantasía, necesitó que alguien le recordara que detrás de los roles habían personas reales. Esa es la invitación de hoy, ser ese observador externo de nuestra propia vida. Hacer una pausa en medio del ruido y preguntarnos: ¿esto que estoy diciendo y haciendo ahora mismo nace de mis valores o es simplemente el guión del rol que acepté interpretar hoy? El mayor acto de libertad no es el poder, sino la capacidad de recuperar el contacto visual con los demás, porque solo cuando rompemos el escudo del rol podemos volver a reconocer la humanidad en el otro y finalmente en nosotros mismos. Saber dónde estamos es el primer paso para recuperar nuestra humanidad en medio del caos. Gracias por acompañarme. Soy Gisela Castañeda y esto fue Proyecto G.